32 años, del libro Hechos que prueban, de Amalia Domingo Soler. Hace algunos días que muchos periódicos publicaron sueltos referentes a un ataque de catalepsia, ataque prolongado que ha durado 32 años, el sueño de la infeliz mujer que ha sufrido durante tanto tiempo un tormento. Pues según confesión de algunos desgraciados que han sido víctimas de tan horrible enfermedad, oyen perfectamente cuando se habla en su derredor y se enteran de todo cuanto dicen sus deudos y amigos. Y algunos han sentido cuando los colocaban en el ataúd y se disponían a realizar el entierro del supuesto cadáver, hasta que con un esfuerzo sobrehumano han roto sus cadenas de inmovilidad. El suelto en cuestión decía así: ataque de catalepsia, caso extraordinario. Los periódicos de Burgos dan cuenta del siguiente hecho. Hace más de 32 años la vecina de Villavicencio, Benita de la Fuente, sufría un ataque de catalepsia. La enferma se hallaba postrada en cama, inmóvil, sin conocimiento, desde 1874, sin que durante mucho tiempo haya hablado una palabra, limitándose a exhalar de vez en cuando algún quejido inarticulado. Su única alimentación ha sido agua, y alguna vez ha tomado pequeñísimas cantidades de caldo y leche. Multitud de médicos, algunos de gran reputación, la han visitado en diversas ocasiones, no pudiendo explicar científicamente tan extraordinario caso. Pues bien, el viernes último la enferma abrió los ojos y, recobrando súbitamente el habla, expresó sus deseos de abandonar el lecho. El domingo siguiente la familia la levantó y desde entonces va recobrando rápidamente la salud perdida, siendo de esperar que muy en breve recupere la normalidad de sus funciones fisiológicas, aunque todavía no se le ha dado alimentación por el temor de que su estómago no pueda soportarlo. Benita de la Fuente conoce ya a todas las personas de su familia, pero lo extraordinario del caso es que no recuerda nada de lo que le ha ocurrido y se niega tenazmente a creer que haya estado dormida y sin comer más de 31 años. Tenía actualmente 62 años. Una hermana de la enferma, quien todos tienen por persona seria y fidedigna, ha comunicado esas noticias, las cuales constituyen un caso extraordinario, digno de ser estudiado por las eminencias médicas. Yo creo que este caso verdaderamente extraordinario no solo deben estudiarlo los médicos, y han opinado lo mismo que yo muchos espiritistas, que me han escrito suplicándome que pregunte al guía de mis trabajos el porqué de tan horrible condena, porque vivir 32 años sin movimiento, sin hablar, sin tomar parte en la lucha de la vida, debe tener una causa poderosísima. Debe haber cometido el espíritu así castigado uno de esos crímenes sin precedentes, uno de esos delitos que, si no fuera porque dicen que nunca pagamos todo lo que debemos, la condena duraría millones de siglos. Todas las agonías que hemos hecho sufrir a una o varias de nuestras víctimas, y si solo nos aplican el mínimo de la pena merecida, 32 años de martirio, ¿cuántos crímenes representan? No tanto como tú crees, me dice un espíritu, que por regla general
los que os creéis mejor inspirados, estáis tan lejos de la verdadera causa que produce tan malos efectos como lo está la luz de la sombra, el fuego de la nieve, el amor del odio, la virtud del vicio, el egoísmo de la abnegación. No juzguéis nunca por las apariencias, que de 100 veces que pronunciéis juicio condenatorio, 99 estaréis dominados por el error y seréis injustos, convirtiéndose en jueces, cuando por vuestros defectos no debéis juzgar, sino ser juzgados. En el caso de catalepsia que tanto os ha llamado la atención y al que la ciencia médica no encuentra explicación satisfactoria, hay efectivamente mucho que estudiar y mucho que aprender para reconocer a la enérgica voluntad de un espíritu, la que ha sometido a su cuerpo a una prueba tan dolorosa. Los que niegan la existencia del alma porque no la encuentran cuando amputan un brazo o una pierna, o extraen un feto, o abren la cabeza para extirpar un tumor, como la ciencia no les puede decir la historia del espíritu que anima a aquel organismo, se tienen que cruzar los brazos y enmudecer ante hechos cuya causa no comprenden. Y vosotros, los espiritistas, los que sabéis que el presente está íntimamente enlazado con el ayer, y que el espíritu es un agricultor eterno que siembra hoy para recoger mañana, al ver que algunos agricultores recogen tan mala cosecha, decís con espanto: ¿qué habrá hecho este desgraciado para merecer tan cruel castigo? ¿Qué papel habrá representado en la historia universal? ¿Habrá empleado su ciencia para ser un verdugo de la humanidad? ¿Habrá sido un conquistador insaciable? Y vais acumulando pregunta sobre pregunta. Y mientras más preguntas, más lejos estáis de la verdad. Como sucede ahora con esa pobre mujer cataléptica, que amontonáis sobre ella crímenes y crímenes espantosos. Y en realidad no es así. Es un espíritu desequilibrado que ha amado mucho, pero con ese amor terrenal, egoísta, absorbente, dominante, avasallador, que prefiere la muerte de ser al amado antes que verle dichoso en brazos de otro ser. Es malo desear la muerte del ser amado antes que verle dichoso en brazos de otro ser. Esa mujer que hoy pertenece a una clase humilde y que a no ser por su enfermedad hubiera pasado completamente desapercibida en la tierra, en otro tiempo su sitial era un trono, y aunque su reino era pequeño, ello lo hizo grande por la severidad de sus leyes y por ser ella el juez que dictaminaba las sentencias. Parecía insensible a los encantos del amor. Casada por razón de estado, sin sucesión, era una mujer de hielo, intolerante para las faltas cometidas por amor. Su corte parecía más bien una comunidad de monjas y de frailes sin votos. Tal era la rigidez de las costumbres y la fiel observancia de los deberes en todos los sentidos. Así vivía Ermesinda, sin gozar y sin dejar que los demás gozaran, hasta un día que le presentaron a un joven militar, casi un niño, muy recomendado por uno de sus parientes más cercanos, que lo ponía bajo su real protección, de la que se esperaba que se haría digno si quisiera por honrar su ilustre apellido.
Ermesinda al verle sintió lo que nunca había sentido, hasta el punto que se dejó caer en un sillón porque perdió el conocimiento, y el joven Ezequiel se turbó extraordinariamente al ver el mal efecto que su presencia había causado a su soberana, y se retiró temeroso de algo desconocido. Ermesinda desde aquel día sintió una inquietud y una ansiedad inexplicable. Si bien ella pronto se hizo cargo de que su corazón se había despertado demasiado tarde, comprendió que amaba a Ezequiel con toda su alma y trató de hacérselo comprender a él. Pero Ezequiel era tan niño y le habían educado de tal modo que para él Ermesinda no era una mujer de carne y hueso, era una santa a la que había que venerar de rodillas, pero a gran distancia, para que el hálito humano no manchara su pureza. Así es que mientras ella cortaba el camino para encontrarse más pronto con él se alejaba de ella dominado por el temor de ofenderla. Y como cuando uno no quiere, dos no se encuentran, Ezequiel se fue alejando de Ermesinda, y ésta se convenció que el joven huía de ella. Sintió entonces celos. ¿De quién? De todas las mujeres de la corte. No tuvo valor bastante para decirle: ven, que yo te amo. La austeridad de sus principios se lo impidió. Orgullosa por su linaje y por sus virtudes, no quiso descender de su alto pedestal para caer en los brazos de un niño que no sentía por ella la menor atracción, que antes al contrario le inspiraba un temor inexplicable. Ermesinda logró dominar sus sentimientos, se cubrió con su máscara de hielo, venció en la lucha de sus pasiones, pero no consiguió otra cosa que mostrarse fría y severa con Ezequiel, que era el niño mimado de la corte por su gentileza, por su hermosura, por su distinción, por su nobleza, por su valor. Y viéndole tan amado y tan colmado de atenciones, sus celos aumentaron de tal modo que una noche lo hizo prender, acusándole de traidor a su patria, de ser un espía pagado por huestes enemigas. Y Ezequiel fue encerrado en una torre que parecía un nido de águilas. Tan alta era, teniendo por base un promontorio de rocas, donde se estrellaban embravecidas olas, pues parecía que en aquel punto era continua la tempestad. Tan fuerte era el oleaje que rugía enfurecido al chocar contra aquella atalaya fabricada cerca de las nubes. Cuando lo tuvo allí encerrado, Ermesinda se tranquilizó, diciéndose a sí misma: no viéndole, no descenderé de mi alto pedestal, no le diré que no puedo vivir sin él, y no sufriré el atroz martirio de verle en brazos de otra mujer. A grandes males, grandes remedios. Cometo un crimen acusando a un inocente, pero evito mi deshonra ante el mundo y ante él, y dejo de sufrir un dolor que me conduciría a la locura, porque el dolor de los celos es la locura en acción. Durante algunos días se habló de Ezequiel, pero después todos enmudecieron temiendo ser castigados como el joven espía sobre el cual se acumularon tan horribles acusaciones. Esas acusaciones que hubo quien aseguró que había vendido muchas plazas fuertes a legiones enemigas. Ermesinda urdió en secreto la tela de tantas patrañas, y pronto Ezequiel fue dado al olvido, aunque muchas mujeres lloraron su ausencia, lamentando su infausta suerte.
Pero todo en silencio. Nadie tuvo valor para defender al inocente, y Ezequiel estuvo encerrado 32 años sin poder hablar ni con su carcelero porque no lo veía. El alimento llegaba hasta él por un mecanismo que no dejaba ver a la persona que lo suministraba. Y Ezequiel no tenía más consuelo que contemplar el cielo a través de los gruesos barrotes de hierro de una alta claraboya que daba luz a su reducida prisión. Así vivió 32 años, y en ese tiempo el joven hermoso y fuerte se transformó en un viejo achacoso. Sus rubios cabellos perdieron su color de oro, se volvieron amarillentos y por último blancos como la nieve. Y cuando menos lo esperaba, se abrieron las puertas de su prisión y recobró la libertad, ignorando por qué la había perdido. Regresó a su casa y toda su familia había muerto. Entonces se enteró de la calumnia que le había deshonrado y pidió ver a la soberana. Pidió una audiencia que no le fue concedida porque Ermesinda ya estaba en la agonía. Al comprender que iba a morir, quiso dejar en libertad al hombre que tanto había amado, y murió tranquila, porque una dama de toda su confianza le dijo que había visto a Ezequiel, que estaba desconocido con su cuerpo doblegado bajo el peso de los años y el dolor. Ezequiel no tardó en seguirla, y al verse los dos en el espacio, se compadecieron mutuamente, y él la perdonó, porque ella había pecado por amor. El perdón de Ezequiel le hizo tanto bien a Ermesinda, que pidió ser para él la madre más amorosa, ya que el amor de las madres en la tierra es el más dispuesto a la abnegación y al sacrificio. Pero antes de ser su madre, 1000 y 1000 veces pidió sufrir el tormento que él sufrió, víctima de su amor y de sus celos, y lo quiso sufrir padeciendo la peor de todas las dolencias, el sueño cataléptico. Quiso que su prisión fuera la más horrorosa, la que sin grillos ni cadenas la sujetara al potro del tormento, porque los catalépticos oyen cuanto se habla en torno suyo, y ellos asisten a los consejos de familia, miden por lo que oyen el cariño de sus deudos, las miras interesadas de unos y los egoísmos de los otros. Para ellos la verdad, que siempre es amarga, se presenta sin velos, y ay de aquellos que viven sin una ilusión. En su prolongada agonía, Ermesinda ha tenido el consuelo de tener a Ezequiel a su lado, el que muy a menudo ha murmurado en su oído juramentos de amor, pero no de amor terreno, de amor sobrehumano, y los dos espíritus enlazados por una de esas afecciones que no se conocen en la tierra, se unirán más tarde para no separarse jamás. Ella dispuesta a ser su madre, su ángel tutelar. Él agradecido, apreciando en lo que vale la vehemencia de la pasión de Ermesinda, está dispuesto a corresponder a ella y a serle fiel eternamente. Ya ves qué porvenir tan hermoso les espera a esos dos espíritus que han sufrido tanto, víctimas del amor terreno y del amor divino. Ezequiel vivió encarcelado 32 años, siendo la causa de su inmerecido cautiverio el amor y los celos de una mujer que gozaba pensando que nadie le vería, que nadie recibiría sus caricias ni escucharía sus juramentos amorosos. Lo había arrebatado de la sociedad, era suyo, le pertenecía porque le adoraba, y ahora Ermesinda ha sufrido otra prisión más horrible para hacerse digna por su martirio de adorar a su amado Ezequiel, santificada por el sacrificio. Ayer no podía decir que le amaba, mañana
presentará su Hijo al mundo entero y dirá, es mío. Yo le llevo en mi seno. Yo escuché sus primeros bajidos antes de verle. Mis brazos han sido su cuna. Su primera sonrisa ha sido para mí. Sus primeras palabras han sido, Madre mía, es mi hijo. ¿No es verdad que es muy hermoso? Y Ermesinda será de esas madres apasionadas que seguirá a su hijo a todas partes, hasta el patíbulo, si fuera necesario. Todo su amor le parecerá poco para hacerle olvidar a Ezequiel el tormento que su loca pasión le causó durante 32 años. Adiós. ¿A cuántas consideraciones se presta la anterior comunicación? Cuán cierto es que engañan las apariencias. De 100 veces, 99 juzgamos erróneamente. Cuán equivocados son generalmente nuestros juicios, dado que siempre estamos dispuestos a aumentar la culpa de los otros y a disminuir, si es posible, la nuestra. Cuánto peca nuestro pensamiento. Si con la intención basta, como dicen algunos creyentes, por nuestras malas intenciones somos la mayoría de los terrenales merecedores de cadena perpetua. Y en verdad que, como la merecemos, la llevamos pendiente de nuestro cuello, al que rodea la argolla de nuestros múltiples defectos, y solo las comunicaciones de los espíritus conseguirán a su debido tiempo hacernos reflexionar sobre nuestra pequeñez. Bendito sea el espiritismo, benditas sean las comunicaciones de los espíritus, porque por ellas se redimirán los pueblos.